en el caso específicamente del Ministerio de Vivienda, estamos muy contentos de que don Guillermo Carazo sea la persona que asuma esa cartera. Creo que hay muchos retos y muchas cosas por hacer. Don Guillermo, como ustedes lo mencionan, eh, ha sido miembro de la Cámara Costarricense de la Construcción por muchos años y fue inclusive presidente de la Cámara de la Construcción y años después también, más recientemente, fue el director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Ujú. Entonces, y por Lo supuesto en el conocen. plano Ujú. profesional, donde se desarrolló por muchísimos años, también creo que conoce perfectamente cuáles son los retos en estas materias, así que felices de su nombramiento y una vez más, como ya lo hice personalmente, felicitarlo por el nuevo puesto. ¿Y dónde debería enfocarse mucho el trabajo de don Guillermo hacia adelante para ustedes? Porque siempre se había hablado de los asentamientos que se habían estancado con una población obviamente en un nivel de pobreza muy alto, con lugares donde las zonas que necesitan mucha atención del Estado, seguía siendo eso, un gran reto porque todo se estancó y aparentemente ahí no mejoramos mucho. ¿Es un gran reto o ustedes creen que hay otro enfoque? Sí, primero empezar por un tema de organización para que todos estemos claros, ¿verdad? Digamos, en materia de vivienda hay tres instituciones, podríamos llamarles, que son las que más responsabilidad tienen. Uno es el Ministerio de Vivienda como ente rector, que es Ujú. el que lidera don Guillermo a partir de la semana pasada. Y luego tenemos el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INBU, y tenemos el Banco Hipotecario de la Vivienda, que es el BAMBI. Entonces ahí hay como una triada de funcionamientos. Para empezar, creo que en varios gobiernos han comentado la idea de fusionar el Ministerio de Vivienda con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ujú. cosa que nosotros desde la Cámara de Construcción hemos apoyado. Tal vez en otras ocasiones también se ha pensado de unificar los tres. Nada más que el Banco Hipotecario de la Vivienda es un poco más de unificar, es más difícil de unificar porque es un Entidad bancaria. banco y es Ujú. un banco de segundo piso, pero al final es un banco, entonces Ujú. complica un poco la gestión, pero nosotros vemos con buenos ojos esa idea de unificar Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Eh, entonces, ¿qué responsabilidades tienen como sector? ¿Verdad? Como sector tienen una responsabilidad importante en temas de vivienda social, y nosotros también creemos que vivienda de clase media también es un Claro. tema a afrontar. Entonces, y podemos profundizar en ambos temas. Y bueno, y hay una serie de otras responsabilidades que tiene el sector, ¿verdad? Como la planificación urbana, planes reguladores, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a la pregunta específica en materia de vivienda social, eh, efectivamente, vamos a ver si lo vemos en números, en los mejores años del Banco Hipotecario de la Vivienda, hemos otorgado unos 12.000 o 13.000 bonos de vivienda, lo cual es fantástico y nos encanta que se puedan ayudar a tantas familias, pero digamos en el déficit habitacional que vemos en nuestro país, ¿verdad? Entre cuantitativo y cualitativo, digamos que hay entre 150 y 200.000 familias que requieren de alguna ayuda. Entonces, Ujú. si bien es cierto, poder ayudar a 13.000 familias en un año es espectacular, eh, Claro. creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? Ujú. Cuando uno ve los números así, nos quedamos cortos. Entonces ahí creo que tenemos que darle una buena pensada a qué otros mecanismos se podrían utilizar para poder ayudar a más gente todos los años. Una de las ideas que nosotros desde la Cámara de la Construcción hemos propuesto, y de nuevo, como propuesta preliminar, nada más porque lo hemos visto suceder de forma exitosa en otros países, es dar bonos de arrendamiento en vez de bonos de propiedad. ¿A qué se refiere con eso? Mm. Al final el espíritu de los bonos es que queremos que la gente tenga un techo digno, ¿verdad? Que tenga un lugar donde pueda descansar su cabeza todas las Claro. noches y que no se le meta el agua cuando llueve. Eh, si ellos son propietarios o si son arrendatarios, al final del día, Claro, claro. eso no debería ser
la prioridad debería ser a cuánta gente podemos darle un techo digno. Claro. Y entonces otros países han explorado esta idea de darles bonos de arrendamiento y no de propiedad y han podido acaparar a más personas. Ahí hay muchos detalles y mucha tela que cortar y cómo se funciona y demás, y probablemente modificaciones a la ley orgánica del BAMBI y demás, pero digamos, en principio el espíritu de lo que nosotros hemos propuesto es, como les decía al principio, si estamos atacando 13.000 familias y hay casi 200.000 que necesitan, creo que tenemos que ponernos a pensar fuera de la caja con nuevas ideas porque aunque hagamos un súper buen trabajo y estemos orgullosos de poder ayudarle a 13.000 familias, creo que se nos queda corto. Sí, que de hecho, don Alfredo estaba buscando el estudio de la Contraloría con el tema este de los precarios, de los tugurios, como se llaman, los asentamientos ubicados en el país, Informal. lo informal, y estaba en 576 lugares que son precarios, que es una cifra muy grande. ¿Cómo, y de esto debe haber diagnósticos miles? Don Así Alfredo, es. ¿cómo uno pensaría con un nuevo ministro que llegue con nuevo ímpetu, con nuevas ganas, a decir, mire, tenemos que atacar a los precarios? Los precarios son una demostración de una deuda del Estado muy grande con un sector de la sociedad. ¿Cómo se pueden atacar? Porque obviamente, pensando en esa propuesta de ustedes de darles bono para alquiler, es excelente idea, pero el precario sigue ahí. Sí, entonces, ¿cuáles son las propuestas como planes pilotos que hemos propuesto nosotros? Hemos hablado empecemos para hacerlo más sencillo, empecemos por terrenos del Estado. Solamente el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo tiene cientos de propiedades, eh, y muchas de ellas ni siquiera tienen el chance o el alcance o el presupuesto para mantenerlas. Entonces, eh, utilicemos esas propiedades del Estado, hagamos una alianza público-privada, para que podamos llamar a desarrolladores a que desarrollen proyectos de vivienda social, ojalá vertical y ojalá en centros urbanos, ¿verdad? Para que la gente además tenga posibilidades de trabajo, los niños tengan posibilidades de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, en estas propiedades del Estado, hacemos una alianza público-privada donde el Estado aporta el terreno, el desarrollador aporta el desarrollo y empezamos a poder otorgar bonos de arrendamiento y poder ir sacando a esta gente de estos asentamientos informales. ¿Por qué? ¿Y por qué estos asentamientos informales? Pues tienen una serie de complicaciones. Primero, algunos de esos asentamientos informales son en terrenos del Estado y algunos son en terrenos de terceros. Entonces, primero hay un tema de propiedad, ¿verdad? Porque al ser asentamientos informales, evidentemente esta gente no puede ni comprar y probablemente quienes les alquilan tampoco están en regla. Luego tienen temas de servicios públicos, al ser asentamientos informales, típicamente el acceso al agua, a la luz, a la energía, ¿verdad? Todo eso es informal, entonces hay temas de peligro. Luego está, evidentemente, nada de lo que se construye en asentamientos informales cumple ningún tipo de código, ni sísmico, ni de bomberos de ningún tipo, entonces son propensísimos a que hayan desastres en esas Claro, situaciones. Es claro. decir, tenemos a estas personas no solo en asentamientos informales, sino corriendo un gran riesgo en sus vidas. Entonces, de nuevo, si ya el Estado tiene terrenos ociosos, Ujú. eh, no estamos pensando en que tienen que sacar la chequera para hacer estos desarrollos. Se hace una alianza público-privada, se pueden desarrollar estos proyectos, se pueden financiar con créditos blandos de Claro. multilaterales, están súper dispuestas a financiar estos proyectos y luego lo que el Estado puede aportar son estos Ahora, bonos de arrendamiento a largo plazo y poder ir desplazando a esta gente de los asentamientos informales para que, como les decía al principio, lo más importante es que tengan un techo claro. digno. Don Alfredo, Una vez que tengan un techo digno, el siguiente paso es cómo los reincorporamos a la ajá, sociedad. Porque al final del día, la meta final no es el techo digno. El techo digno es un paso intermedio. Lo más importante es cómo reincorporamos a estas claro. personas a nuestra sociedad para que sean personas que puedan aportar a la Claro. sociedad, Una tanto vida, ellos como... una vida digna, más allá de un techo digno, una vida
digna, cómo sobrevivir. Para ustedes, don Alfredo, el hecho de que una ciudad como San José crezca más hacia arriba, es decir, ya se perdió mucho terreno, ya encontrar una casa donde pueda poner el jardín, eso ya es utópico, y ha comenzado a crecer, ya uno ve otra ciudad, ya San José, hay sectores donde ya parece Miami. ¿Eso es bueno o es malo? ¿O es definitivamente algo inevitable el hecho de que las ciudades comiencen a buscar cómo crecer hacia arriba? Sí, hay dos premisas importantes de las que tenemos que partir y es, hasta donde nosotros sabemos, Dios no está haciendo más tierra. eh, y la otra es que esto no es solo Costa Rica, sino a nivel mundial Claro. hay una gran migración hacia las ciudades, de vuelta a la ciudad. Ujú. Entonces, ¿cuál es el gran reto que las ciudades o como ciudades tenemos con esta migración? Sí. Eh, que no estamos preparados para recibir a tanta gente. Entonces, aquí tanto el gobierno como, como las municipalidades que digamos que están presentes en en el gran área metropolitana que van a recibir esta migración de gente, debemos de hacer una planificación ordenada que tiene muchos aspectos y ahorita podemos hablar de ellos para poder recibir a estas personas. Entonces es inevitable que el desarrollo se verticalice. Eh, ¿Por qué? Porque, vamos a ver, desde el punto de vista horizontal ya no tenemos más espacio para desarrollar de forma horizontal. Ujú. Eh, y de hecho, volviendo a los temas de vivienda social, muchos de los problemas es que los proyectos de vivienda social se han alejado mucho de los centros de trabajo y centros de estudio para los niños y todo lo demás, que al final sí les damos un bono y les damos un proyecto, pero están tan alejados de las oportunidades que al final del día, como usted bien lo mencionaba, no le estamos dando una vida digna, le estamos dando un techo digno, pero hay que pensar que el fin último es esa vida digna. Entonces, la verticalización es inevitable y entonces Claro. si es inevitable lo tenemos que hacer de forma ordenada. Sí. Eh, Muchas veces, por ejemplo, una de las preocupaciones es la cobertura de tierra. Entonces, muchas veces cuando uno hace proyectos verticales, hay menor cobertura que cuando hace proyectos horizontales, aunque suene extraño. ¿Por qué? Porque si uno le permite a un propietario de un terreno, bueno, usted puede irse muchos pisos arriba, pero eso sí, de la huella que usted tiene, solamente puede cubrir la mitad. Ujú. Entonces la otra mitad queda en verde y el que quede en verde es muy importante para que, ¿verdad? Para que la lluvia pueda infiltrarse de vuelta a la tierra, ¿verdad? Por muchas razones. Sí. Entonces, Sí. creo que más que decir si es bueno o malo es cómo nos organizamos. No, no es que deberíamos verticalizar cubriendo el 100%, Ujú. es que deberíamos verticalizar eh, diciendo, perfecto, yo le permito más pisos, pero déjeme más cobertura, déjeme más áreas verdes, déjeme Claro. más espacios de esparcimiento. Sí. Pues bueno, don Alfredo, le agradecemos mucho que nos atienda esta mañana. Nosotros vamos a hacer este ejercicio con todos los sectores a propósito del nuevo gabinete y pues habrá posibilidad de sectores importantes del país, del crecimiento del país, pues que analicen cómo o las expectativas que hay frente a quienes están ocupando de nuevo estos ministerios. Don Alfredo Bolio es presidente de la Cámara de la Construcción aquí en Contexto. Don Alfredo, un feliz día. No, muchísimas gracias tal vez como último mensaje, felicitar nuevamente a a la señora Presidenta de la República, eh, ¿Se perdió? Sí. a la señora Presidenta de la República y a todos los ministros que con sus nuevas carteras eh, les deseamos todo el éxito del mundo y desde la Cámara de la Construcción estamos a las órdenes para poder apoyar, porque creo que el propósito nuestro y el del gobierno y el de cualquier gobierno se debe alinear, ya que lo que queremos es un mejor país para todos. Así que Claro. muchísimas gracias. A usted, don Alfredo, feliz